Wilibaldo García. Hoy vamos a platicar de Wilibaldo García, quien quizás es el campeón mundial más subestimado aquí en México. Es el campeón mundial supermosca por parte de la IBF y siento yo que es el campeón mexicano más menospreciado porque ya tiene 35 años y muchos fans y conocedores lo ven ya como un cartucho quemado, precisamente por eso, por la edad. Y por su Wilibaldo García es de Copala, Guerrero, y tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, 6 derrotas y 2 empates. Esas 6 derrotas lo desacreditan ante los ojos de muchos fans, pero Wilibaldo tendrá la oportunidad de cerrarle la boca a sus detractores el 27 de diciembre de este 2025. Ya que va a pelear contra el ex campeón mundial, el japonés Kenshiro Teraji, en Arabia Saudita, donde Wilibaldo expondrá su campeonato mundial IBF Supermosca, que ganó justamente en su pelea contra René Calixto Viviano el 23 de mayo de este año. Muchos fans aseguran que la revancha contra Calixto fue un fallo localista, ya que la pelea fue en México y la promotora de Calixto es japonesa. La primera vez que se enfrentaron Wilibaldo García contra Calixto fue en tierras niponas el 21 de diciembre del 2024. Esa pelea terminó en empate, pese a que Wilibaldo tuvo una mejor actuación, conectó más puntos y le dejó la cara a René Calixto como si fuera una coliflor humana. La mayoría de las veces que Wilibaldo perdió fue al inicio de su carrera en el 2018, y chécate muy bien este dato porque es bien importante, sobre todo a los detractores de Wilibaldo. Les informo que en el 2018 Wilibaldo peleó 9 veces en un año. ¿Cuántos boxeadores profesionales conoces que peleen 9 meses en un año? La mayoría de los boxeadores profesionales pelean 1 o 2 veces al año cuando mucho. Toda su carrera Wilibaldo la ha hecho en México, peleando en Tijuana, Sonora, Mexicali, en Hermosillo. Peleó en el 2021 contra el boxeador británico Paul Butler, una pelea durísima que se fue hasta la distancia. Pelea que Wilibaldo la perdió por una terrible decisión dividida. Se jugaba el campeonato internacional peso gallo y Wilibaldo fue derribado en el primer round por un izquierdazo, pero se levantó para dar un peleononón. Y al final Wilibaldo conectó más golpes, pero le dieron el fallo localista a Paul Butler. Obviamente, porque si hay algo que les lastima en serio a los ingleses, si hay algo que en serio les enchila a los ingleses, es que un mexicano vaya y les gane en el deporte que ellos inventaron. Los ingleses ciertamente inventaron el boxeo, pero los mexicanos lo llevaron a su perfección. Esa es la realidad. Y regálame un like si estás de acuerdo con esto. Y después de esa derrota, Wilibaldo no ha perdido desde el 2021. Wilibaldo no ha conocido la derrota. A sus 35 años se ha mantenido en un nivel que da miedo y que es un digno campeón mundial Wilibaldo. Y su rival Kenshiro Teraji tiene prácticamente la misma edad. Kenshiro Teraji tiene 33 años y ostenta un récord profesional de 25 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 1 de ellas por nocaut. Y la derrota más dolorosa para Kenshiro Teraji fue hace poquito, fue en este año, el 30 de julio, contra Ricardo Sandoval en Yokohama, Japón, donde Sandoval le arrebataría el campeonato mundial mosca del Consejo Mundial de Boxeo en una pelea emocionante que se fue hasta la distancia. Sandoval le quitaría el campeonato mundial por una justa decisión dividida. Teraji ahora se quiere recuperar fama y renombre y sube a Supermosca para intentar arrebatarle a Wilibaldo lo que es suyo, su campeonato mundial IBF. La pelea será en Arabia Saudita, donde los jueces son más imparciales y el gran favorito para este combate, según las casas de apuestas, es el japonés Kenshiro Teraji, con momios de -500. Esto implica que las casas de apuestas tienen como favorito al japonés, implicando una victoria de aproximadamente el 83%. 83% de probabilidades tiene el japonés de ganarle al mexicano, según los que saben. Wilibaldo García abre con +375, es decir, tiene el 21% de probabilidades de ganar. Nadie cree que Wilibaldo pueda ganar al japonés. Yo creo que sí. Yo creo que el mexicano sí puede ganar, pese
pese a todos los pronósticos. Si Wilibaldo pelea como en Wilibaldo contra Calixto 1, yo creo que tiene muchas posibilidades de ganar. Esa pelea, por cierto, debió de haber sido la pelea del año. Yo le doy un voto de confianza a Wilibaldo porque es mexicano, porque ha demostrado mucho corazón en sus últimas peleas y desde que le robaron la pelea en Inglaterra no conoce la derrota. Y el ganador de la pelea entre Wilibaldo y Kenshiro Teraji deberá de enfrentar al australiano Andrew Moloney, quien es el retador número 1 al título mundial supermosca de la IBF. Kenshiro Teraji se enfrentará a Wilibaldo en la cartelera de La Noche del Samurái, que estelariza Naoya Inoue contra David Picasso. Diciembre va a terminar con todo respetable público. Una pelea durísima para Wilibaldo y quizá una de las más difíciles en su carrera. Los dos son boxeadores en edad muy madura para pelear en supermosca. Tan solo Teraji fue derrotado por alguien de 26 años. Una diferencia de edad de 7 años de Teraji Sandoval. Wilibaldo tiene 35, ahí se dan más o menos en edad. Teraji está rankeado número 6 por la IBF y número 11 por la WBO en supermosca y es considerado un fajador de alto nivel. Teraji destaca por su alto volumen de golpes y por su presión constante, lo que le permite dominar rounds y desgastar a sus rivales. He leído en Reddit, pongan atención a esto. Estuve leyendo en Reddit a muchos expertos que opinan que Teraji va a abrumar a Wilibaldo por su alto volumen de golpes. En Reddit opina la mayoría de los expertos que Teraji le gana a Wilibaldo por decisión unánime. Y en algunas plataformas como en Tapology muestran un 97% de picks, 97% de picks a favor del japonés. Y muchos analistas muy serios ven como que Wilibaldo es papita, una pelea muy ganable para Teraji, así es como lo ven algunos. Creen que Teraji va a recuperar su estatus de superestrella al ganarle a Wilibaldo, abriéndole las puertas a las unificaciones. Y la combinación de la experiencia que tiene Teraji, los rankings en los cuales está, las herramientas técnicas hacen de Teraji un favorito abrumador. Pero yo digo, a pesar de todo esto, que Wilibaldo García puede sorprender con su poder si Teraji le baja la guardia. Aparte, Teraji no es indestructible. A los 33 años sube a supermosca para buscar otro cinturón, pero esto implica un salto de peso que podría afectarlo, como con menos explosividad natural, una fatiga posible o adaptación incompleta al peso. El propio Wilibaldo García y su entrenador Pedro Morán, con quien por cierto ya lleva 8 años entrenando, dicen que están muy seguros de ganar, incluso por nocaut. En declaraciones recientes, Pedro Morán comparó a Teraji muy desfavorablemente con Jesse Bam Rodríguez, diciendo: creemos que es más fuerte Bam Rodríguez y Teraji no es ni la mitad de Jesse Bam Rodríguez. Wilibaldo y su entrenador dicen que tienen una estrategia casi perfecta para retener el título. La estrategia está enfocada en explotar la reciente derrota de Teraji y su falta de experiencia en esta división. Un knockout por parte de Wilibaldo a mí en lo personal no me suena tan descabellado. Y esto debido a los riesgos que está tomando Teraji. Teraji, por su lado, ha mencionado que si pierde, se retira. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué opinan, ¿Se retira el Teraji si pierde? A mi gusto, esta es la pelea más pareja de la cartelera. Por cierto, el que gane, ya saben, se va a enfrentar al australiano Andrew Moloney, quien no se quiso hacer a un lado para que Jesse Bam Rodríguez agarrara al ganador de esta pelea. Moloney es el mandatorio para el campeonato mundial. Interesante, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Lo sabremos el 27 de diciembre. ¿Ustedes creen que Wilibaldo dé el batacazo y consolide su carrera? Quiero leer tus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y si llevas tiempo ya viendo, escuchando Richie Blog y aún no te has suscrito, te pido que te suscribas ahora mismo porque la suscripción es gratis y aparte te da buena suerte. La cartelera de la Noche del Samurái la podremos ver por DAZN. Las peleas que vamos a disfrutar en la Noche del Samurái son de estelar Naoya Inoue contra Alan David Picasso, Junto Nakatani contra Logan Hernández, Kenshiro Teraji contra Wilibaldo García,
Taiga Imanaga contra Armando Martínez, Reito Sutsumi contra el mexicano Leobardo Quintana y Hayato Sutsumi contra James Dickens. 27 de diciembre por DAZN, apúntale por ahí para que no me quedes mal. 27 de diciembre, ve ahorrando. Si Dios, ahí estaremos mi hermano y yo para traerles la narración en vivo y ver qué pasa con Picasso, a ver cuántos rounds le dura a Inoue. Y me despido de nuestros suscriptores que llegaron hasta el final de este video. Agradecemos mucho a nuestros suscriptores que sí nos apoyan, que sí valoran nuestro contenido, que nos apoyan con sus comentarios, con sus superchats, y agradecemos sobre todo a nuestros suscriptores que siempre tiran buena vibra. Aquí en la pantalla final les dejo el video donde platicamos del perro chulo de Isaac el Pitbull Cruz. Si quieres saber mi análisis de la pelea entre Jamón Roach y el perro chulo, dale like ahora mismo a este video que te aparece en pantalla y te invito a que sigas disfrutando de nuestro contenido. Le mando un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Lock. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.